Salmo 18, Teilim Yud Ches. Este es un salmo largo que básicamente es una repetición de aquello que está escrito en el segundo libro de Shmuel Beis, en el capítulo 22. Hay algunos pequeños cambios entre el capítulo ahí de Shmuel 22 y este salmo, pero básicamente son todos el mismo asunto, así explica el Radak. El concepto general del salmo es, al final de los días de David Amelech, del rey David, él compuso esta canción, este salmo, recordando los diferentes sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida por los enemigos que lo perseguían. Y en cada instante, en cada momento de dificultad en su vida, su roca, su apoyo, su fuerza, etc., era Dios. Y este es el concepto básico del salmo, como el rey David se apoyaba en Dios y en su confianza en Dios en cada momento de dificultad en su vida. Vamos a comenzar, porque es un salmo largo. La menatzeach le'eved Adonai leDavid, asher diber l'Adonai es dibri ashir azois, v'yei mitzil Adonai oise mikaf kol oivav umiyad Shaul. La menatzeach para el director del coro, como ya hablamos muchas veces, para el sirviente de Dios, para David, o por el sirviente de Dios, por David, que habló a Dios las palabras de esta melodía, de esta canción, en el día en que salvó Dios a él de las palmas, de las manos, digamos, de las garras de sus enemigos y de las manos de Shaul. ¿Por qué lo separa a Shaul Amelech, al rey Shaul, aparte, digamos? También fue uno de sus enemigos y que lo persiguió, etc., porque sus sufrimientos fueron muy grandes. Porque el rey David quería honrarlo a, como lo llama, Meshiach Hashem, al ungido de Dios, porque fue el primer rey en la práctica y fue ungido como rey. Entonces lo separa, digamos, lo tiene aparte como uno de sus enemigos porque fue muy duro el sufrimiento que tuvo a partir de Shaul. Peis. Y dijo el rey David, Erhamcha, aquí hay dos formas de traducir, o de la palabra regimusa, que es ahava, amor, como el rey David tenía amor por Dios, o como le estaba pidiendo a Dios, Rahmonus, misericordia. Dios es mi fuerza. Gimel 3. Adonai sali umetsudosi umefalti eili tzuri echeseboy mogini bekeren ishi misgabi. Dios es mi roca, mi fortaleza y me salva. Es mi Señor que tiene mi fuerza. Tzuri también es roca. Sela y Tzur también es roca, fuerza. Echeseboy, voy a confiar en él. Mogini es mi escudo, Bekeren Ishi, el cuerno de mi salvación, Misgabi, mi elevación. Son 10 formas diferentes de alabanza del rey David hacia Dios, que también están relacionadas con Benevel Asoir, con un arpa, una lira de 10 cuerdas, y también está relacionado con el último salmo de todos los Tehilim, el 150, donde hay 10 formas de alabanza del rey David hacia Dios. El punto es que cada una de las fuerzas del alma del rey David consideraba y confiaba en Dios en forma constante y en forma plena, y por eso hay 10 formas diferentes. Sali, Umetsudosi, Umefalti, Eili, Tzuri, Echeseboy, Mogini, Bekeren, Ishi, Misgabi. 10 cuestiones diferentes. El cuerno de salvación es mi cuerno y mi salvación. 4. Dalet. Mehulal ekro adeinai, umin oivai y bosheya. Con alabanza lo llamo a Dios, y de mis enemigos él me salvará. Hey, 5. Afafuni heble moves, venajale bilial y basuni. Me rodearon heble moves. Una traducción puede ser los temblores de la muerte, el terror que tenía el rey David de la muerte. Otra traducción puede ser heble moves, conjuntos de enemigos malvados que buscaban la muerte del rey David. Y por eso a la continuación, venajale puede ser ríos de blial, de personas sin yugo, bliol, sin el yugo del cielo, enemigos del rey David, enemigos de Dios, etc. Y Evasuni, y lo hicieron temer al rey David. Nájale también puede ser de májala, de enfermedades terribles, y Evasuni, lo hicieron temer al rey David. Vov, Heble Sheol Sebabuni, Kidmuni, Mokshemaves. Heble Sheol es el mismo concepto que antes. O temblores de la perdición, o conjuntos de enemigos que lo perseguían al rey David para llevarlo a la perdición. Estos lo rodean, Sebabuni, y se adelantan a mí. Las trampas de muerte tienden para mí trampas, etc. Zain 7. Batzarli ekroa deinai velelehai ashaveya
Cuando sufrí, llamé a Dios, y en mi Señor va a ser mi salvación. Él va a escuchar desde su casa, por así decir, desde su palacio, mi voz, y mi clamor frente a él irá en sus oídos, llegará hasta sus oídos. Ges 8. Batigash batirash haaretz umoisdei harim irgozu vaizgashu kichor Eloi. Se sacude la tierra, ruge la tierra. Cuando Dios escucha mi clamor, por así decir, viniendo del versículo anterior, escucha mi clamor, entonces se sacude toda la tierra y ruge en la tierra, y los fundamentos de los montes también tiemblan y se sacuden porque a él, porque él está enojado, por así decir, por los enemigos del rey David que lo estaban persiguiendo. Entonces ahora va a venir el enojo de Dios. Desde este versículo, desde el 8 hasta el 16 aproximadamente, vamos a ver todos los sufrimientos, vamos a ver montones de ejemplos diferentes de los sufrimientos del rey David por sus enemigos y la reacción divina a partir de que el rey David llama a Dios. Esto es lo que Dios hace para salvarlo a él de sus enemigos y, por así decir, para cobrarse de los enemigos del rey David que lo perseguían injustamente. Esto es a partir del 8 hasta el 16 aproximadamente. 9. Se eleva humo en sus narices, como quien está enojado y saca humo de las narices, y fuego de su boca consume a los enemigos, a los malvados, y carbones ardientes, digamos, mimenu, salen de él para cobrarse de vuelta de los enemigos. 10. Yut. Vayet shomayim vayeirad varafel tachas raglav. Dios inclina el cielo y desciende de vuelta para cobrarse de los enemigos, y la oscuridad bajo sus piernas. 11. Aquí las dos partes del versículo son básicamente la misma idea, con diferentes palabras. Se monta sobre un querub. Un querub es un tipo de ángel. Hay muchos tipos de ángeles, Oifanim, Serafim. Querubim es uno de ellos, que se llaman querub porque es querabia. Tienen como un rostro de un niño, de un chico chiquitito, como de un bebé. Dios se monta sobre un querub, vaya oif, y vuela. Vayeid es el mismo concepto, voló sobre las alas del viento para bajar y cobrarse de los enemigos. Una vez más. 12. Yud Beis. Yoshes choshech sisroi svivoisav sukosoi cheshchas maim ovei. Él, Dios, coloca la oscuridad como su lugar oculto, como aquello que lo tapa a Dios. Alrededor de él está su suka, digamos, su lugar de ocultamiento. Es el mismo concepto. Dios se oculta para que los malvados no vean cuando él va a cobrarse de ellos. Hesh Hasmaim, la oscuridad del agua, hoy ve Shehokim, en lo grueso, en lo espeso de los cielos. Shehokim también puede ser las nubes, como que las nubes están totalmente cargadas de agua y con mucha oscuridad, generan mucha oscuridad y no se ve la venganza divina, digamos, viniendo a cobrarse de los enemigos de David Amelech. Antes de seguir adelante, como es un Tehilim largo, voy a dar una pequeña explicación interesante sobre el comienzo del versículo 12. La perspectiva hasídica, Yoshes Hoshech Sisro, y Dios pone la oscuridad como su lugar de ocultamiento. Cuando una persona está en problemas, en dificultades, y hoy en día estamos todos, etcétera, etcétera, hay dos posibilidades. Ante tanta oscuridad uno puede traer un poco de luz. Me'at choshech doige harbe, me'at oir doige harbe choshech, un poco de luz desplaza mucha oscuridad. Me'at oir doige harbe choshech. O uno puede buscar en la oscuridad misma la energía de Dios. Yoshes choshech siso, Dios pone la oscuridad como su lugar de ocultamiento. Él está ahí en el interior de esa oscuridad. Uno puede buscar a Dios mismo en la oscuridad. Esto se puede lograr en la práctica cuando uno es, como dicen, uno busca en su propio interior las acciones que no estuvieron bien, los pensamientos, las palabras que no estuvieron bien, los pensamientos que no estuvieron bien, etc. Y uno hace un raconto y un balance de todo esto, y esto es lo que genera que uno encuentre a Dios mismo en la oscuridad. 13. Por eso continúa el versículo, mi noiga significa resplandor, brillor, brillantez, después, brillo, después de que Dios, Yoshes Hoshech Sisro, y pone a la oscuridad como su lugar de ocultamiento, entonces, mi noiga, hay que buscar el brillo dentro de esa oscuridad.
Pero bueno, continuamos con el contexto del Salmo, donde el rey David está hablando de sus sufrimientos, dificultades, y cómo Dios bajaba, por así decir, desde los cielos para ayudarlo y salvarlo. 13. Desde el resplandor frente a él, todo ese espesor pasó. ¿Qué es lo que pasó? Granizo y carbones ardientes con fuego, es decir, la venganza divina de los enemigos del rey David. 14. Mismo concepto. Rugiendo desde el cielo o en el cielo Dios, y desde lo supremo da su voz, hace escuchar su voz. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cómo se expresa esto? Una vez más. Granizo y carbones ardientes con fuego. 15. Tezvav. Envió sus flechas y los dispersó a los enemigos, y los relámpagos, truenos amplios y grandes, y confundió a los enemigos. 16. Tezain. Vieron las profundidades del mar. Rashi menciona que esto se refiere al Yamsuf, a cuando el pueblo judío pasó por el mar de juncos. Otra explicación que ofrece el Ibn Ezra interesante es que Dios hace temblar la tierra o hace aparecer relámpagos cuando Él quiere, y esto mismo muestra su poder, digamos, su fuerza, y por eso Vairó Afikemaim, y se ven incluso en algunos momentos las profundidades del mar, de las aguas. Vaigolu, esto es Vairó Afikemaim, se ven las profundidades de las aguas. Vaigolu Moisdeis Teibel, y se revelan los fundamentos mismos del mundo, con terremotos y truenos, etc. Migarazjo Hashem, de tus gritos y de tu rugir, Hashem, Dios, por el soplar, Ruach Apeja, del viento de tu nariz, o puede ser de tu enojo contra los enemigos del rey David. 17. Ishlach mimar mikoheini yamsheini mimaim rabim. Ahora, tras todas las dificultades, el rey David está hablando que Dios envía desde las alturas su salvación, y lo toma él, y koheini, me toma, yamsheini mimaim rabim, me saca, digamos, de aguas turbulentas. Yudches 18. Yatzileini me oivi oz umisonai ki omsu mimeni. Me salva de mi enemigo, que es fuerte. Está hablando en singular, porque se refiere específicamente a Shaul HaMelech, al rey Shaul, como dijimos al comienzo, que fue tan duro que los separa. Y después vuelve al plural, misonai, de aquellos que me odian, ki omsu mimeni, porque son mucho más fuertes que yo. 19. Yekadmuni beyom eidi vayehi adonai lemishon li. Ellos se adelantaron en el momento, en el día de mi sufrimiento, y fue Hashem, Lemishan, mi apoyo para mí. Job 20. Me sacó a la amplitud de la dificultad, de la opresión, me sacó a la amplitud, y me salvó porque Él desea en mí, su deseo está en mí. 21. Hashem, recompénsame según mi justicia, que boir significa limpieza, pureza, como la limpieza y la pureza de mis manos. Yoshivli, retribúyeme a mí. Job 22. ¿Por qué soy meritorio de la salvación divina de mis enemigos y que me saque de las aguas turbulentas y profundas, etcétera? Porque yo cuidé los caminos de Dios y no fui malvado. Hay varias formas de traducir esto. Una forma es, de los caminos de Hashem, no fui un rasha, no fui un malvado, de los caminos de Hashem. Dios indica una serie de leyes, de cosas, y yo no fui malvado de desentenderme de esas leyes que da mi Señor. Esta es una forma de traducirlo. Otra forma de traducirlo, Meloikai, es mi fuerza. Loi Roshati Meloikai, no tuve las fuerzas para ser un malvado y matarlo a Shaul. Estaba hablando de Shaul HaMelech, del rey Shaul. Entonces dice, Loi Roshati Meloikai, no fui malvado de destruir a aquel que es más fuerte que yo, Shaul HaMelech, el rey Shaul, porque lo podría haber matado en varias situaciones el rey David, y sin embargo no lo hizo. Loi Roshati, no fui malvado, Meloikai, no utilicé, digamos, esa fuerza mía para destruir a aquel
que me quería matar. O quizás diciendo, no tuve las fuerzas para hacerlo. Keil significa fuerza, poder. Chov Gimel, 23. Porque todas sus leyes, las de Dios, están frente a mí. Y sus reglas, Mishpotav en general son reglas racionales, leyes racionales. Y Hukoisav son leyes irracionales. No me van a separar, no me voy a separar de mí. No las voy a separar a las reglas de mí. Chov Dalet. Y fui puro, íntegro con él y me cuidé del pecado. Es decir, incluso cuando el rey Shaul me perseguía y yo podría haber dudado de Dios y que Dios me eligió, etc., yo podría haber dejado todo esto de lado. Y sin embargo, fui íntegro, puro con él, no dudé de que Dios me nombró a mí, dice el rey David, como rey, y por lo tanto, aunque sea perseguido, aunque tenga dificultades, confío siempre en Dios. Jofei 25. Y Dios me respondió Dios a mí, que tzidki, según mi justicia, por haber confiado en él a pesar de las dificultades, según la limpieza, pureza de mis manos, frente a sus ojos. Y aquí el rey David explica una regla general en el judaísmo, mida keneged mida. Dios responde de acuerdo a lo que la persona hace para él, para Dios. Si uno es piadoso, entonces Dios va a ser piadoso con él. Esto se proyecta directamente en lo que acabamos de decir, que Dios lo cuidó porque él confió, porque el rey David confió en Dios. Entonces, si uno es un Josid, un piadoso, Dios va a ser piadoso con él. Si es un Gvar Tomim, una persona íntegra, Titamam, Dios va a ser íntegro y puro con él. Chov Zayin 27. Im Navar Tisbarar, im Ikesh Tispatal. Si la persona es fiel, Navar es fiel, entonces Tisbarar, Dios va a ser fiel a él. Im Ikesh, si la persona es falso, torcido, Tispatal, Dios va a ser torcido con él también. Chov Ches 28. Porque tú, un pueblo pobre o sufriente, salvas, y los ojos elevados bajas. O sea, aquella persona que se siente orgullosa y arrogante, lo rebajas. Joftes 29. Porque tú iluminas mi lámpara, mi vela, Dios, mi Señor, va a iluminar mi oscuridad. Esto está hablando, según Rashi, de cuando David Amelech luchó contra Amalek en la ciudad de Tziklag, y esta lucha, esta guerra ocurrió durante la noche. Dios es mi luz. Dios es mi luz. 30. Porque en ti voy a correr, digamos, contra los enemigos, contra los ejércitos, Gedud son ejércitos de los enemigos. Y en mi Señor Adalek Shur voy a saltar murallas, voy a ser poderoso, etc. Rashi dice que esto está hablando cuando el rey David luchó contra Yebús, que después fue Jerusalén, que tuvo que pasar por las murallas, etc. 31. Hoel Tomim Darkoi, Imras Adonai Tzerufa, Mogen Hule Cholachoisim Boy. Dios, su camino, Darkoi, su camino es Tomim, es puro, es de vuelta, Mida Keneged Mida. Porción por porción, medida por medida. Las palabras de Dios son refinadas, siempre se cumplen. Y es un escudo para todos aquellos que confían en Él. 22. Porque ¿quién es Dios si no es Dios? ¿Quién es el Señor y poderoso? El K significa poderoso. Mi baladei Hashem, excepto Dios. ¿Y quién es la roca, excepto nuestro Señor? Hay un midrash que dice interesante, Mitzur es Mitzayar, quien dibuja, quien forma como Dios, quien crea como Dios. No hay nada que cree como Dios. El único creador de todo el universo es Dios. Lamed Gimel 33. Dios, que me ciñe de fuerza, me da poder, fuerza, etc., y hace y pone, da, Baitenes da, Tomim Darki, que mi camino sea siempre puro, digamos, siempre íntegro, es decir, entero, y no haya ningún tipo de tropiezos en el camino. El Radak menciona que esto se refiere
a que el camino de David Amelech en la guerra fue tal que no morían sus propios soldados. Entonces él está agradeciendo, Tomem Darki, fui con tantos soldados, volví con la misma cantidad de soldados. Lamed Dalet, fui a la guerra, ¿no? ¿Se entiende? Lamed Dalet, 34. Pone mis piernas como ayolois. Ayolois son gacelas que corren muy rápido. Entonces cuando tuve que escaparme de mis enemigos, mis piernas fueron como las piernas de una gacela que corre muy rápido. E incluso cuando terminé de escaparme y encontré un lugar, me colocó Dios mis alturas, me colocó y me sostuvo en mis alturas en un lugar seguro para que mis enemigos no me alcancen. Rashi explica interesante que las piernas de la gacela son más rectas que las del macho, digamos. Entonces por eso el rey David está diciendo como las piernas de la gacela. ¿Qué significa que son más rectas? El pensamiento jasídico explica, en el Tanya del Alter Rebbe está explicado ampliamente, que las piernas de la persona representan emuna. La fe es lo que sostiene a todo el cuerpo. La fe de una persona sostiene a la persona en las dificultades del mundo, etc. Entonces el rey David está diciendo que sus piernas, su fe, fue como la de las gacelas, que las hembras, el animal hembra y no el macho. ¿Por qué? Porque la fe interior en cada mujer es mucho más fuerte que la fe interior en el hombre. El hombre es más intelectual, intenta racionalizar las cosas en general. Hay de todo en todos lados. Hombres así, mujeres así, etc. Pero en general, el hombre racionaliza. La mujer tiene una fe muchísimo más poderosa y fuerte y profunda en Dios que el hombre. Entonces el rey David está diciendo, Dios, gracias, mis piernas, mi fe, que es mi fundamento, es como las piernas de las mujeres, no de los hombres. Como la fe de las mujeres. 35. Melamed Yodai la Milchama, Benihasa, Keshes, Nehushas, Royoisai. Me enseñaste mis manos a hacer guerra. Es como has tensado, o mis brazos, hay que leerlo al revés. Zroyoisai, mis brazos han tensado o roto un arco de cobre o de hierro muy fuerte. Tiene mucha fuerza en sus manos porque Dios le enseñó a hacer la guerra, no porque él tenga méritos, etcétera, que salió a la guerra con tantos soldados y volvió con la misma cantidad de soldados, como ya dijimos, y que se puede escapar rápido, etcétera. Todo esto es Melamed Yoda la Mejomes, porque Dios le enseñó a hacer la guerra. 36. Diste a mí un escudo de tu salvación y tu diestra es la que me ayuda. Y sin embargo, es tu humildad la que me multiplicó. Es decir, no por mis propios méritos es que yo logré todo esto, que tuve Magen y Shecho, el escudo de tu salvación, y tu diestra me ayudó, etc. Esto es por tu humildad, que tú te rebajaste, Dios, a ayudarme a mí. La Metzain, 37. Tarjiv tzadi sachtai, veloy moadu karsulai. Alargaste mis pasos bajo mí, es decir, me diste fuerza, energía, éxito en las luchas, etc. Veloy moadu karsulai. Y mis piernas, la parte de abajo de las piernas, loy moadu, no vacilaron, no temblaron cuando tuve que perseguir o cuando fui perseguido. 38. Perseguí, por eso las piernas mías no vacilaron en el versículo anterior, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no retorné hasta que los destruí. Esto se refiere a Amalek también, las luchas del rey David contra Amalek. Lametes 39. Los recorté, los destruí y no pudieron levantarse nunca más, cayeron bajo mis piernas. Mem 40. Me ceñiste de fuerza en la guerra, para la guerra, y arrodillaste a aquellos que se levantan contra mí, bajo mí, digamos, tachto, y bajo mí, los arrodillaste bajo mi poder. Mem Aleph 41. Y mis enemigos pusiste para mí la nuca, la parte de atrás del cuello, es decir, que se empezaron a escapar de mí, se dieron vuelta y salieron corriendo. Umesanai, aquellos que me odian, matzmisen, voy a destruirlos, voy a recortarlos. Membeis 42. Ellos gritan
cuando se están escapando de mí porque ven que soy muy poderoso, etcétera, gritan a sus dioses de idolatría, paganos, etcétera, y no hay nadie que los salve porque obviamente los dioses falsos no responden. E incluso a la Hashem, incluso cuando gritan a Dios, al verdadero Dios, porque se dan cuenta que su idolatría, etcétera, no sirve para nada, lo yanam, no les contesta a Dios tampoco. Mem Gimel 43. Y los voy a moler como polvo en el viento, como barro de afuera, porque llueve y se genera todo el barro. Ari que van a vertir, los voy a vertir y van a ser vertidos como barro, como agua toda sucia, que se va a perder. Memdalet 43. Tefalteini meribei am, tesimeni leroish goyim, am lo yodati yabduni. Sálvame, meribei am. En el original, digamos, en Shmuel dice a mí, meribei a mí. Sálvame de las peleas de mi pueblo. Es decir, de Shaul, de Absalom. Y Rashi traduce, meribei am significa las discusiones que había entre mi pueblo. Porque en la práctica el rey David no era solamente rey, guerrero, etc. Era juez. Y tenía que decidir la halajá, la ley. Si se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, más allá de la cuestión guerras. Entonces, meribei am, de las discusiones de mi pueblo que vienen hacia mí para que yo los juzgue, si este le robó al otro o no le robó, etc., le prestó plata, no le quiere devolver, lo que sea que un juez se ocupa, estos son ribim, son peleas. Ribois, Vishareja, como está escrito en la Toira, hay discusiones en tu ciudad, etc. Me salvaste de que esas discusiones entre mi pueblo yo pueda juzgar en forma justa. Me salvaste de las discusiones de mi pueblo, o del pueblo, de mi pueblo. Me has puesto como cabeza de muchas naciones. Un pueblo que yo nunca conocí. Y Abduni, ahora son subsirvientes a mí. Cuando escuchan su oído, escuchan mi voz, y Shamuli, automáticamente se reúnen hacia mí, todos estos pueblos que pusiste como mis esclavos, que me pagan impuestos, etc. Los extraños, hijos de gentiles, y Jajashuli. Acá hay varias formas de verlo. Se niegan hacia mí, es decir, niegan frente a sus propios subsirvientes y están conmigo. Otra forma de entenderlo es que me tienen tanto miedo que antes hacían guerra contra mí y ahora se dieron vuelta, por así decir, y son sirvientes míos. Memvav 46. Aquellos, Benei Neihar, aquellos hijos de gentiles, no judíos, se marchitarán y temerán en sus encierros, cuando él los ponga, digamos, en la cárcel, por lo que corresponda ponerlos en la cárcel, los encierre, etc. Ellos van a tener miedo del rey David. Memzaim 47. Todo esto que Dios hizo por mí, contra mis enemigos, que los hizo subsirvientes y tienen miedo de mí, etc., todo esto no es por mis méritos. Todo esto es simplemente porque Dios es vivo, Chai Hashem, Ubaruch Tzuri, y es bendito, y Él es mi roca. Yo me apoyo en Él, entonces Él hace automáticamente todo esto para mí, contra mis enemigos. Veyorum, y me va a elevar el Ekei Ishi, el Dios de mi salvación, o mi fuerza, mi salvación, etc. 48. Memches, el Dios que me da fuerzas, digamos, para hacer venganzas para mí, me da las fuerzas para que yo pueda vengarme de mis enemigos. Una traducción es que guía a pueblos bajo mí. Otra traducción es de la palabra dever, hace que muchos otros pueblos tengan plagas. Por mí me salva de todas las dificultades que todos estos pueblos me presentan a través de que les pone plagas a ellos. Memtes 49. Me falti meo ivai af mim komaiter memeini me ish hamas tatzileini. Me salva de mis enemigos. Incluso no solamente me salva de mis enemigos, incluso min komaiter memeini, de aquellos que se levantan contra mí, me pone por encima de ellos.
y de Ish Hamas, de una persona violenta, Tatzileini, me salva, se refiere al rey Shaul, que tantas veces quiso matarlo directamente al rey David. Nun 50. Alken oidjo bagoim adoinoi uleshimjo azameira. Por lo tanto, voy a agradecerte entre las naciones, Dios. No solamente ese agradecimiento va a quedar circunscrito al pueblo judío, sino que voy a publicar mi agradecimiento entre todas las naciones. Y en tu nombre cantaré. 51. Magdil Yeshua Ismalkoi, Oise Chesed, Limshichoi, Le David, Ulezara y Adoilam. Dios engrandece las salvaciones de su rey, que es el rey David, y hace bondad con su ungido, es decir, David, era el rey, era ungido, es David Amelech, rey David, y para su descendencia los engrandece con salvaciones y hace bondades, ad oilam, por siempre. Alevay, ojalá que podamos tener en nuestros labios alguna de las alabanzas del rey David, alguna de las ideas que él agradece a Dios por todas las salvaciones que tuvo y por las peticiones que hace y las salvaciones que tiene. Alevay, ojalá que podamos tener alguna de estas. Shogur Befif, como dicen sobre Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, el éxito que él tenía en Mitzrayim, en Egipto, era porque Shem Shomayim Shogur Befif, porque el nombre del cielo estaba siempre. Era normal que en su boca él decía Baruch Hashem, gracias a Dios, etcétera, constantemente mencionando el nombre de Dios y alabando a Dios, agradeciendo a Dios. Alevay, que nosotros podamos tener algunos de los versículos, algunas de las ideas Shogu Bepif, normales y acostumbradas en nuestra boca para agradecer a Hashem como el rey David lo hacía y para alabar a Hashem como el rey David lo hacía.